Fiona Green tuvo una infancia difícil porque era hija ilegítima de un conde. Sin embargo, dominó la magia y se convirtió en una respetada hechicera. Aún así, nunca podrá convertirse en la protagonista. Un hombre rubio de rasgos afilados miraba al frente, sentado a la mesa. Era el padre biológico de Fiona, el conde Green. «Fiona, ¿estás escuchando a tu padre?», dijo con auténtico enfado e indignación en su voz mandona y ronca. «Le ruego me disculpe, padre», respondió Fiona apresuradamente, como un soldado entrenado a su comandante. «¡Qué mocosa más insolente!». La voz de su padre llegó tras la respuesta de Fiona. Estaba sentada en una silla de la mesa del comedor, y a su lado había un joven que miraba a la muchacha con disgusto y agresividad. Era el hijo mayor del conde Green, Kane Dell. Miró a Fiona con una sonrisa burlona, la miró por encima del hombro y le dijo: «Padre, no tiene que preocuparse por esas tonterías», y terminó su pensamiento mirando a Fiona. Fiona sabía que Caín la estaba provocando, pero permaneció callada porque sabía que, por muy mal que la trataran, tenía que soportarlo a toda costa. Aunque Fiona solo tenía 13 años, no era más que la débil hija ilegítima del conde. Era una carga para toda su familia. Aunque ahora es solo la hija ilegítima del conde Green en una situación difícil, en el futuro se convertirá en la brillante hechicera Fiona. Sin embargo, no puede decirse que la transformación de Fiona en hechicera en el futuro sea una buena señal. Esto se debe a que ella no es el personaje principal de esta historia, es la villana principal, y es ella quien está destinada a convertirse en el jefe final de los villanos, quien morirá por el poder del amor de los protagonistas. Es muy triste, pero así es como tiene que acabar la historia. Esta historia trata sobre el emperador y el santo, los protagonistas que tienen que salvar el mundo con su amor. Y en este mundo no hay lugar para la ladrona Fiona. Al final de la historia, se convierte en inmortal y pone en peligro a los protagonistas. Pero el emperador usa su espada para cortar la cabeza de Fiona y luego atraviesa su corazón, que acaba de ser arrancado de su pecho. Después de eso, la cabeza de Fiona fue colgada en la puerta del castillo, su cuerpo fue reducido a cenizas, y el alma de Fiona se hundió en la oscuridad para ser condenada al sufrimiento eterno. Este es el futuro de Fiona, de 13 años, que ahora está sentada a la mesa, mirando su reflejo en la taza y preguntándose si sería mejor morir ahora mismo. Necesito concentrarme», pensó Fiona en silencio, entrecerrando los ojos. «Podrían azotarme de nuevo si creen que no estoy escuchando». El conde habló. «Supongo que todo el mundo sabe que la guerra no va tan bien como se esperaba». Luego acercó la taza de té y continuó. «La familia imperial ha ordenado que se envíe a un mago a la línea del frente del norte». «Es decir, alguien de nuestra familia», terminó de pensar el conde verde. La sala enmudeció y todos los presentes miraron a su padre con incomprensión, casi sin respirar. Fiona lo miró y pensó que aún faltaban 6 años para la mejor hora. El imperio seguía en desventaja debido a las pérdidas en la lucha contra los monstruos. Sin embargo, se trata de una historia en la que los protagonistas masculinos y femeninos tienen que salvar al mundo de los monstruos. Pero ahora esta realidad ha caído sobre Fiona. El padre continuó su monólogo. «Por eso, uno de vosotros tiene que ir a la primera línea del norte», dijo mirando a los niños que tenía delante y juntando las manos. Completamente estupefacto, con tono y expresión de sorpresa, uno de los hijos preguntó: «Padre, ¿qué quiere decir con participar en la guerra?», mientras se llevaba la mano al pecho y abría mucho los ojos. «¿Nosotros?», preguntó la segunda hija legítima, tapándose los ojos y llevándose la mano al pecho. La familia verde era una de las familias de magos más poderosas del imperio. No era de extrañar que el palacio les pidiera apoyo y ayuda. El único problema era el siguiente. Había que determinar quién exactamente de esta familia debía ir a la guerra. El conde Green preguntó: «Me pregunto si alguien querría participar él mismo en tan gloriosa hazaña». La sala quedó en silencio, todos se miraron. De repente, el codo de mi hermano empujó con todas sus fuerzas el costado de Fiona. «¡Ay!», gritó fuertemente de dolor, rompiendo el silencio que había seguido a la pregunta de su padre. Su hermano le dijo a Fiona con una sonrisa burlona: «Vete, basura», y ella lo miró de reojo, sujetándose el lugar donde la habían golpeado. Todos los presentes eran hijos de la condesa, excepto ella. Era obvio que todos a su alrededor querían que fuera a la guerra. Después de todo, ella era la bastarda inútil. Incluso si ese bastardo era solo un niño que acababa de cumplir 13 años. Los pensamientos de Fiona fueron interrumpidos por su hermano, que la agarró de la mano y la levantó por encima de su cabeza diciendo: «Bien, padre, nuestra hermanita está lista para partir». Fiona se quedó estupefacta, y su hermano añadió: «Tú, sin embargo, le da demasiada vergüenza decirlo en voz alta». «Espera», suplicó Fiona pensando en silencio en lo cabrón que era su hermano. Pero su padre interrumpió a Fiona en mitad de la frase, se rió alegremente y dijo en voz alta: «Oh, ya veo, quieres ser esta gloriosa voluntaria de nuestra familia». Era como si todo hubiera sido planeado de antemano. De reojo pude oír a mi hermano decir: «Agradece que tú, una persona de clase baja, hayas tenido esta oportunidad». Y mi hermana dijo: «Es una posición gloriosa. Sin duda hará famosa a nuestra familia». La hermana continuó: «Así es, Fiona, Kane Dell será el heredero de nuestra familia, y yo me casaré pronto». «Nuestro tercer hermano, Jane, también se comprometerá pronto», dijo la hermana mirando a Fiona.
Así que tienes que irte. Fiona miró a los demás, luego al conde, y pensó que ni siquiera le había enseñado magia. Desde que había dicho que un bastardo no tenía derechos, siempre la había encerrado en el desván y había abusado de ella día tras día. A la chica se le llenaron los ojos de lágrimas. Aunque Fiona sabía lo básico de la magia, tras el silencio en la sala, apenas se oyó a sí misma decir: «Yo...». Todos en la sala la miraron, temerosos de oír lo que iba a decir. Fiona se quedó sentada, confusa, dándose cuenta de que nunca había tenido elección. Desde el principio, había estado ausente. No había absolutamente nadie en la finca que la apoyara. Solo se dedica una línea a revelar el pasado de Fiona, y eso porque no es la protagonista. Como niña nacida fuera del matrimonio, creció recibiendo solo abusos de su familia. «Entendido, me voy», dijo Fiona, todavía sentada en la sala de banquetes con los miembros de su familia. Agarró la tela de su vestido por debajo de la mesa y pensó que, aunque destruyera a su familia, iría a la cárcel. Mejor que fuera ella sola si tenía que hacerlo. Por todas partes se oyeron suspiros de alivio. El conde Green dijo: «Bien, por fin te comportas como mi niña». Su hermana dijo: «Estoy orgullosa de ti», y su hermano, que había dado un codazo en el costado a Fiona, añadió: «Has tomado la decisión correcta». Fiona se sentó con la cabeza gacha y miró al suelo. No dejaba de pensar en lo que acababa de ocurrir. Era realmente muy sospechoso invitarlos a una cena familiar cuando ella ni siquiera era considerada una persona en esta mansión. Siempre la tenían encerrada en el desván. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No se había sentido así ni siquiera el año pasado, cuando entró por primera vez en este cuerpo. ¿Es realmente Fiona, la villana principal de esta historia? ¿Quién estaba también en esta posición? ¿Se sentía de la misma manera? Fiona estaba resentida con todo el mundo porque era la que más necesitaba amor. Y al final terminó en el pantano por una elección irreversible. Pero a diferencia de aquella Fiona, esta no iba a enfadarse con nadie, porque fue ella quien creó este mundo. La línea del frente norte de Halon. Por todas partes hay ventisca, frío y un viento increíblemente fuerte que arrasa con todo a su paso. La pequeña Fiona contempla la nevada con los ojos mientras camina con un guardia alto por el largo pasillo de la finca del duque de Hylon. Se apresura a arrastrar los pies para seguir el ritmo del hombre adulto que camina a su lado. Piensa que, después de todo, su familia la había obligado a venir al frente del norte, que estaba bajo el control del despiadado duque. Bastaba con mirar sus retratos en las paredes y ya estaba claro que Fiona estaba cavando su propia tumba al quedarse aquí. «¡Por aquí!», dijo el guardia que la escoltaba por el pasillo, y Fiona tuvo que levantar la cabeza para verle hasta el final. «¡Abre la puerta!», dijo el guardia en tono de mando mientras se dirigía a una enorme puerta cerrada a cal y canto con un guardia armado en el exterior. «La puerta es muy grande», dijo la pequeña Fiona con deleite y asombro, con los ojos muy abiertos ante el tamaño de la puerta. La puerta se abrió lentamente y la luz comenzó a brillar a través de la rendija. Fiona se quedó boquiabierta al ver lo que había dentro. Y dentro estaba sentado en un trono el rubio duque del norte, Abel Halon. Se llevaba la mano a la mejilla y miraba muy fijamente hacia adelante, mientras un hombre a su lado le informaba de algo. «He oído que un mago brillante viene a ayudar con la situación en el frente, pero desde luego no esperaba que fuera un niño flacucho», dijo el duque en tono enfadado y severo, mirando a Fiona. Abel Halon. En el futuro, este poderoso hombre se convertiría en el mentor de Sigyn, la protagonista de esta historia. Y como era él quien apoyaba constantemente al protagonista y luchaba con él codo con codo, Abel era un personaje muy popular entre los lectores. Y si ocurrían problemas, Abel siempre estaría del lado del protagonista. Nadie se libraría de él. Pero a pesar de que ahora es mucho más joven que cuando apareció en la historia original, Fiona seguía teniéndole miedo, porque sigue siendo el mismo personaje bastante imprevisible. Se inclinó ante él y se presentó. «Me llamo Fiona Green», dijo la muchacha, mirando hacia el trono. El duque se volvió hacia el hombre que estaba a su lado y preguntó irritado: «Jeron, ¿qué es esta tontería?». Jeron se quedó confuso y sin palabras. Después de un momento, Jeron dijo: «El conde Green prometió que enviaría a un gran mago de su sangre, pero...». Se interrumpió el hombre sin terminar de pensar. El duque arrugó la cara y apretó los dientes con rabia. «¿Tú? ¿Entonces quieres decir que envió a esta niña en su lugar?», dijo Abel Halon, casi gritando. Fiona cerró los ojos asustada y se llevó las manos al pecho, sin cambiar de postura. «Me di cuenta de lo que ese estúpido bastardo estaba pensando de nosotros», dijo el duque, todavía con ira e irritación en la voz, mirando a la niña congelada frente a él. «Cuando termine esta maldita e importante guerra, voy a hacer que Green pague por ello», añadió enfadado y fulminó con la mirada a la niña. Fiona sintió que aquello era un completo desastre. «Estamos acabados, padre. El despiadado duque del norte está muy enfadado», pensó en su cabeza. «Aunque no debería preocuparme tanto. Ahora mismo tengo problemas mucho mayores que la familia Green», añadió mientras se colocaba frente al furioso duque, que no le quitaba los ojos de encima. Fiona parecía tan confundida como siempre. Un momento después, el duque se levantó y empezó a caminar hacia ella. Fiona abrió mucho los ojos, sorprendida, y se escondió. Él se acercó, miró de nuevo a la niña y le dijo: «Escúchame y explícame, niña.
¿Por qué ha enviado el conde Green a una niña como tú? ¿No hay nadie en la familia Green con más talento que tú? El duque miró a Fiona interrogadoramente. Al principio Fiona le miró confundida y asustada. Luego, al cabo de un momento, dijo: Mi primer hermano es el cabeza de familia. Mi hermana está a punto de casarse, y mi segundo hermano se va a comprometer pronto. Por eso me enviaron aquí a mí, la hija menor, en lugar de a ellos, terminó Fiona. Y Jeron, el hombre que estaba con el duque, no pudo ocultar su sorpresa y pesar por lo que había oído. El duque se quedó parado un par de segundos y dijo: Ah, estos idiotas están tomando la guerra muy a la ligera. Sin embargo, los comprendo, dijo mirando a Fiona. Ya deben estar decididos, continuó el duque mirando a la niña. Pero aquí no necesitamos niños, no tenemos tiempo para inútiles, concluyó con determinación en la voz. Fiona lo miró y ni siquiera pestañeó. Unos segundos después, el duque se apartó de la niña, diciendo: Vete a casa, y dirigiéndose de nuevo a su trono. Fiona se quedó allí de pie, boquiabierta. ¿Qué habrá querido decir con que no tienen tiempo para gente inútil?, pensó Fiona indignada. No sabía qué pensar del duque Abel y no tenía a quién recurrir. En la historia original, Fiona desconocía sus poderes mágicos, por lo que fue desterrada de la finca de Green y Hallon. Las heridas de ser rechazada por el mundo llevaron a Fiona a convertirse en ladrona. Pero ahora sabe que su cuerpo tiene poderes extraordinarios. Con ese pensamiento en mente, Fiona apretó el puño con fuerza. «Un momento, duque», dijo Fiona de repente. «Tengo algo que decirle», añadió un momento después. El duque se volvió hacia la muchacha mirándola con desprecio. «No puedo obedecer esta orden», dijo Fiona mientras él la miraba. Ella sabía que a los magos se les trataba bien en todas partes. En lugar de ser arrojada a la calle, podía intentar demostrar sus habilidades y preparar así el terreno para su interacción con el duque. En cualquier caso, la situación empezará a cambiar cuando el protagonista aparezca en el campo de batalla. Si aguanto hasta entonces y reúno suficiente dinero, podré evitar la marca de la muerte e instalarme en el campo, se dijo mentalmente la niña. «No quiero volver, pero tampoco te rogaré que me dejes», dijo mirando al duque a los ojos. «Por favor, dame una oportunidad de demostrar mi valía», añadió con mirada suplicante. «¿Darle una oportunidad a una niñita como tú?», preguntó irónicamente el duque. «¿Vas a encargarte de la limpieza?» «No», respondió Fiona con seguridad. «Dame la oportunidad de salir al campo de batalla», añadió. Al oír esto, Jeron, que estaba de pie detrás del duque, abrió la boca sorprendido. «Te demostraré que puedo ser útil en esta guerra», dijo Fiona, llevándose la mano al pecho. Spoiler, Fiona está de pie junto al duque y pregunta tranquilamente con curiosidad. «Bueno, ¿cuál es tu primera impresión de estar en el campo de batalla?» «Os demostraré que puedo ser útil en esta guerra», dijo Fiona. Jeron y el duque se quedaron atónitos ante las palabras de la niña. El duque miró a la niña con incomprensión y ella, con las manos delante, hizo un gesto activo al duque. Entonces, al ver que el duque no decía una palabra, Fiona empezó a darle vueltas frenéticamente a la cabeza. «¿Qué pasa con el ambiente? ¿Por qué no hablan? Fiona, ¿qué tonterías dices, niña insolente? ¿No va a echarme?» Los pensamientos de la niña estaban aterrorizados. El duque miró a la niña con los labios apretados. Agitó bruscamente la mano en dirección a la niña, y ella le miró con los ojos muy abiertos y tuvo miedo de moverse. «Bien», rompió el silencio el duque. «Es lo más valiente que he oído en mucho tiempo», dijo. «Esta niña tiene buenos chistes», dijo el duque tendiéndole la mano a Fiona. «Hablo en serio y no estoy bromeando», objetó Fiona. «Muy bien, entonces te daré una oportunidad», dijo el duque con una sonrisa en la voz. «Adelante, demuestra lo que vales aquí», dijo en tono severo, apretando la mano de la niña que tenía delante en señal de acuerdo. Al cabo de un rato, Jeron entró en la habitación del duque y dijo: «Ya estoy de vuelta». «¿Y la niña?», preguntó con curiosidad el duque sentado en su trono. «La he llevado a su habitación», respondió Jeron breve y tranquilamente. «Su insolencia y su confianza en sí misma son sencillamente increíbles», dijo el duque, llevándose la mano a la mejilla y bajando la mirada. «Dice que será útil aquí», continuó el duque, dando golpecitos en el reposabrazos del trono. «Jeron», dijo de repente en tono interrogativo, «¿cuál es tu opinión al respecto?» «Comparada con mis compañeros, es muy sencilla», respondió Jeron en el mismo tono tranquilo. Recordó cómo acababa de llevarla a su habitación y ella había dicho con auténtica sorpresa y sin titubear: «¿Esta es mi habitación? Es muy diferente de la buhardilla». «Aún así, no es más que una niña», le dijo Jeron al duque. «¿De verdad la envió a luchar?», preguntó el duque a Jeron, mirando por la ventana, y él respondió: «Sí, solo hago lo que decía en la carta». «Dentro de 2 días la enviaré al segundo muro», dijo tranquilamente el duque, cerrando los ojos. Jeron preguntó sorprendido: «¿Qué?». El segundo muro estaba plagado de demonios. Era un lugar muy peligroso. «No te preocupes, yo iré con ella», dijo el duque al ver la sorpresa en el rostro de Jeron. «¿Y usted también, Alteza?», preguntó Jeron. «Sí», confirmó brevemente sus palabras el duque, acercándose a la ventana y mirando a lo lejos. «Si no tiene talento, yo mismo se la entregaré a los demonios», dijo el duque, volviendo a dirigir su mirada a Jeron. Mientras tanto, Fiona cayó exhausta en la mullida cama.
Pensaba en lo que acababa de ocurrir y se dio cuenta con seriedad infantil de lo importante que acababa de ser la conversación. Volvió la cara hacia la almohada y se dijo mentalmente: «Tengo miedo del hombre que he creado. Fue terrible. Pensaré en la guerra más tarde y en lo que debo hacer ahora», pensó Fiona mientras se apoyaba en la almohada. «Hoy ha sido muy agotador. Ya no tengo fuerzas». Al día siguiente, las puertas de la finca del duque se abrieron y salió un carruaje tirado por caballos. El carruaje fue alcanzado a caballo por el duque, quien, poniéndose a la altura del carruaje, dijo a Fiona, que iba en él: «Escucha, niña. Ha llegado el momento de confirmar tus palabras», dijo el duque a Fiona. «Mira cómo habla», se dijo mentalmente Fiona y continuó mirándole con dulzura. «Aunque es un personaje creado por mí, su aspecto es lo único digno de atención». Al mismo tiempo, dijo en voz alta ante las palabras del duque: «Ya veo. No tienes miedo». El duque Halon la miró con una ligera sonrisa y ternura. «No tiene sentido tener miedo», dijo Fiona con calma, mirando al suelo del carruaje. Aunque en realidad no estaba tranquila en absoluto. ¿Cómo puedes estar tranquila en una situación en la que vives en el siglo XXI y ahora tienes que luchar contra demonios? Pero no tenía otra opción. Los pensamientos de la muchacha fueron interrumpidos por la voz del duque Halon, que dijo con calma: «No voy a defenderte. Debes darte cuenta de que podrías morir». «No es un problema», respondió Fiona con indiferencia en la voz. «No tengo miedo a la muerte». Fiona pensaba que lo peor para ella era un futuro sin esperanzas ni sueños. No importaba cómo muriera, sin duda sería mejor que sufrir. ¿Pero por qué terminó en el cuerpo de Fiona? La segunda pared. El frente. Todo el cielo está inundado de luz roja del campo de batalla. Por todas partes hay gritos de advertencia de que los demonios están avanzando. «Todos los batallones, tomen posiciones», dijo con firmeza el duque Halon. Y Fiona se quedó boquiabierta ante lo que estaba viendo. «Esto es una broma, ¿verdad?», preguntó la chica con cautela, observando todo lo que estaba ocurriendo. El duque Halon se volvió hacia Fiona y le dijo: «Hemos llegado en el momento justo. Ve y demuestra lo que vales, niña», respondió con calma. En semejante situación de caos, Fiona tenía que causar buena impresión y demostrar su valía en aquel lugar. De todas partes se oían gritos sobre los monstruos que se acercaban y de repente, uno de los soldados le gritó a Fiona: «No tengas miedo a la muerte», devolviéndola a la realidad. Fiona miró la muralla de la fortaleza, con los demonios acercándose a ella desde todas direcciones. «¡Tú tengo que escalarla!», gritó Fiona al duque y corrió lo más rápido que pudo colina arriba. Como era la primera vez que estaba aquí, necesitaba entender cómo era el campo de batalla. Aunque había leído sobre ello, ver la carnicería con sus propios ojos era muy diferente. Corrió hasta el borde del muro de la fortaleza y se estremeció ante lo que vio. «Entonces, ¿cuál es tu primera impresión del campo de batalla?», preguntó el duque Halon, que estaba de pie junto a Fiona mientras ella miraba hacia abajo conmocionada. Había monstruos por todas partes. Debajo de ellos estaba la batalla más sangrienta imaginable. «¡Quemad a los monstruos para que no puedan recuperarse!», gritó Fiona a los soldados que estaban abajo. Uno de ellos intentó seguir el consejo de la niña maga, pero en un momento murió en la injusta lucha. Fiona apretó nerviosamente los dedos contra el borde de la pared en la que estaba de pie. «Es terrible», dijo, apenas audible. «Y no se trata del campo de batalla. Quiero decir que ella es terrible por crear esta escena. Ella no quería que fuera así». El duque la miró y le preguntó: «¿Qué? ¿Tienes tanto miedo que no puedes moverte? Si te das cuenta de que el viaje ha sido un error, podemos volver», dijo con calma el duque que estaba junto a la chica. «No», respondió Fiona con decisión, llamando la atención del duque. Levantó las manos, apuntando al campo de batalla, y de repente hubo un resplandor mágico por todas partes. «Yo he creado este caos, y tengo que asumir la responsabilidad por ello», se dijo Fiona. «Empecemos», dijo la chica en voz alta con absoluta determinación. «Puedes estimar el nivel de un mago por la cantidad de maná que posee, y mana es la escala de un fenómeno natural que un mago puede causar». Fiona podía sentir el débil flujo de mana. Era la primera vez que usaba una magia tan fuerte en este cuerpo. Lo único que podía hacer ahora era esperar que Fiona aún tuviera un talento loco. El duque miró hacia el cielo lleno de luz roja sobre el campo de batalla. «¿Se acerca una tormenta eléctrica?», dijo el duque en voz alta, pensando que en efecto era muy parecida. Pero había una diferencia. «Algo va mal con esta tormenta». Fiona entrecerró los ojos y siguió de pie en el resplandor mágico, sin dejar de crear la defensa mágica. De repente, los monstruos gruñeron furiosamente y miraron al cielo. Una fuente de luz se formó en el cielo, cegando a todos a su alrededor. Un momento después, un rayo cayó de esta fuente y un trueno sonó con una potencia increíble. Los soldados se quedaron atónitos, se quedaron inmóviles, incapaces de pronunciar palabra. Los ojos de Fiona brillaron con la luz que acababa de crear y se extendió a su alrededor. El rayo cayó directamente sobre la manada de monstruos. Sorprendidos, los soldados cayeron al suelo y observaron lo que ocurría, cubriéndose los ojos para evitar ser cegados por la brillante luz que caía del oscuro cielo como una cascada. El duque Halon observaba todo lo que ocurría ante sus ojos y no apartó la vista del campo de batalla ni un segundo. Los monstruos ardían bajo la luz de los relámpagos y agitaban los brazos para protegerse de la luz mágica.
Un rugido y un gemido increíblemente potentes resonaron por toda la zona. En un momento, uno de los monstruos cayó al suelo como una piedra muerta, incapaz de mantenerse en pie. Los soldados gritaron y agitaron las manos de alegría. Fiona siguió de pie con los brazos extendidos, levantando la tormenta de luz y continuando luchando contra los monstruos. ¡Increíble!, dijo el duque con una sonrisa en la cara, mirando a la niña que había conseguido derrotar a un monstruo enorme con magia. En un momento, levantó a Fiona con sus brazos varoniles, y ella se limitó a chillar de sorpresa. El duque acercó a Fiona a él y dijo, mirando a los ojos de la niña, «Es como un castigo de Dios». Fiona le miró con sus ojos brillantes y no entendía lo que el duque quería decir. Tras un par de segundos, continuó. «Es la primera vez que veo a una maga tan fuerte como tú. ¿De verdad eres una niña?», preguntó el duque cogiendo a la niña en brazos. «Por supuesto», respondió Fiona. Pensó para sí misma, «Ojalá no fuera yo el jefe final y el villano en el futuro». Como si hubiera escuchado sus pensamientos, el duque, que sostenía a la niña en brazos, se movió bruscamente. Llevó a Fiona hasta el mismo borde del muro de la fortaleza y ella no podía entender qué había hecho mal. «Parece que si da el más mínimo paso, caeremos y nos matará», pensó Fiona nerviosa. ¿De verdad está planeando tirarme? Parece que he fallado y no ha sido suficiente. Los pensamientos de la niña recorrían su mente uno tras otro. El duque acercó a Fiona al borde mismo del muro y sujetando el cuerpo tembloroso de la niña le dijo, «Mira, los demonios se van». Fiona respiró aliviada. Efectivamente, los demonios huían en forma de animales, uno tras otro, a un mundo de distancia del escenario de la reciente batalla. Fiona lo observó feliz y complacida. Un huracán de pensamientos y emociones se agitaba en su cabeza. «Me siento como si hubiera hecho algo importante por primera vez en mi vida», pensó en silencio. De repente, bajó la mirada, estupefacta, de los monstruos que huían y no podía creer lo que veía en sus ojos. «¿Están todos estos soldados mirándome ahora?», se preguntó Fiona. Y efectivamente, todos los soldados que estaban abajo levantaron la vista hacia el muro de la fortaleza y se quedaron mirándola, sin apartar la vista. Fiona sonrió tímidamente y levantó ligeramente la mano para saludar a los soldados. Después de un momento, dijo sonriendo, «Es incómodo hacerlo mientras te retienen», y miró al duque. Desde abajo llegaban los gritos de alegría de los soldados que levantaban las manos por encima de la cabeza y gritaban con todas sus fuerzas, «¡Mago! ¡Magus! ¡Magus!». «Gracias, y gracias por salvarnos» llegaban de todas partes. Fiona lo miraba todo con auténtica sinceridad infantil y alegría en los ojos. «¿Lo he conseguido?», preguntó Fiona con su voz sincera al duque, que aún la sostenía tan fuerte entre sus brazos varoniles. Él no dijo nada, solo la miró dulcemente con sus brillantes ojos azules como el cielo. En un momento, bajó a la muchacha de sus brazos, la puso en el suelo y la abrazó con fuerza. «Bienvenida a Hylon», dijo el duque dándole unas palmaditas en la cabeza y mirándola a los ojos. «Abel me ha aceptado», dijo Fiona con admiración en su cabeza, sin apartar los ojos de él. «Es un honor», respondió la voz de la chica al duque un momento después. «Sí, espera», se dijo Fiona de repente aturdida. «¿Acaba de llamarme Fiona?», pensó sorprendida la muchacha. «Es la primera vez que me llama por mi nombre». «Eso pensaba yo», siguió diciéndose Fiona. «Eso pensaba yo, que no paraba de llamarme bebé o niña pequeña, aunque sabía mi verdadero nombre». Fiona miró al duque, que contemplaba el lugar de una fuerte batalla reciente, y mentalmente se prometió a sí misma, «No me detendré ahí». Un mes después de aquel día, la primavera había brotado en la finca Hylon y todo florecía con diferentes colores. Todos los criados estaban encantados con la pequeña Lady Fiona. Siempre intentaban agasajarla con algo sabroso y le traían todo tipo de dulces. Los criados conocían a Fiona como una joven maga brillante. Al parecer, el episodio en que provocó un rayo en la pared les causó una fuerte impresión. Tal vez esta actitud se debía al hecho de que no había otros niños en la finca. Por eso todos intentaban transmitir un poco de su cariño a la pequeña Fiona. Incluso Abel se ocupaba de ella. Constantemente ordenaba a sus sirvientes que alimentaran a Fiona para que creciera bien, porque aunque tenía 10 años, era muy pequeña para su edad. Gracias a sus órdenes, Fiona siempre tenía los bolsillos llenos de golosinas. Estaba increíblemente contenta por ello. Un día, caminando por el pasillo de la finca, Fiona vio salir a Jeron con varios documentos del duque. Parecía muy avergonzado, y su rostro mostraba directamente preocupación. Parecía como un zombi, para ser sinceros. Parecía que Abel acababa de refregarle lo que no debía. Pobre ayudante. Fiona corrió hacia Jeron y le tendió las manos. «Jeron, esto es un caramelo para ti», le dijo, y le puso en la mano grande y varonil un pequeño caramelo que había sacado del bolsillo. Jeron no pudo evitar sonreír ante este gesto y agradeció sinceramente a la chica. «¿A dónde vas?», le preguntó Fiona con interés, y el hombre respondió. «Voy a la cuarta muralla de la fortaleza. He oído que los atacaron de repente por la mañana». Los demonios atacaban insistentemente día y noche. A decir verdad, desde que Fiona llegó a la finca Hylon, la situación en el segundo muro había mejorado,
pero los otros lugares seguían siendo débiles. Es increíble pensar que esto sucedió durante 6 largos años, hasta que comenzó la trama principal de la novela. Como la situación no está clara, me voy contigo, le dijo Fiona a Jeron con voz sonora. Jeron miró sorprendido a la chica y le preguntó, ¿puedes encargarte tú? A lo que Fiona respondió, por supuesto, no hay problema. Parecía que Jeron recordaba el momento en que Fiona se había asustado al ver el cuerpo del demonio, porque había una gran diferencia entre ver a los demonios desde el muro de la fortaleza y cuando se acercaban a ella. Por eso, después de ese incidente, Fiona siempre se quedaba con Abel. Entonces, la voz de Jeron rompió el silencio. ¿Puedo mantener esto en secreto para el duque?, preguntó, mirando a Fiona. Por supuesto, respondió Fiona sin dudarlo un segundo, y pensó para sí misma que se preguntaba por qué Abel odiaba que alguien jugueteara con ella. «Estupendo, pongámonos en marcha entonces», dijo Jeron, saliendo al exterior con Fiona. El cuarto muro de la fortaleza. Todo está en llamas, parece que hasta el cielo está ensangrentado. Las voces de los soldados vienen de abajo. Necesitamos fuego en este lado. Date prisa, viene del otro lado. Comandante, no tenemos suficientes hombres. Maldita sea, ¿cuándo llegarán los refuerzos? Los gritos de todos los bandos se suceden. Mientras tanto, más y más bajas de esta batalla están en el campo de batalla. Dicen que Lady Fiona, de la familia Green, viene hacia aquí, dijo un joven con voz apenas audible un momento antes de caer al suelo como un bloque de piedra. Fiona y Jeron llegaron a la muralla. El comandante se acercó a Jeron y comenzó su informe. «Informando, estamos contando las bajas del ataque de esta mañana», dijo, mirando a Jeron y tratando de gritar por encima del ruido proveniente del campo de batalla. «¿Cuál es el alcance de los daños?», preguntó Jeron al comandante, y Fiona corrió hacia el borde de la muralla y miró la escena de la batalla contra los monstruos. Las chispas volaban en todas direcciones. El olor a carne quemada impregnaba el aire. Fiona ya estaba acostumbrada a esta horrible escena. Pudo oír a Jeron hablando con el comandante desde un lado. «¿Te falta alguna herramienta?», preguntó Jeron. «Oh sí, carros, leña y...». Fiona se quedó allí, pensando que no podía quedarse en esta situación con Jeron. Bajó las escaleras. «¡Mago, mago!». Las voces de los soldados sonaron desde todas partes cuando vieron a la chica. «Voy a quemar los cadáveres», les dijo Fiona, anunciando su intención. Al principio, tuvo que concentrarse para sentir el flujo de maná. Se llevó las manos al pecho y, poco a poco, un brillo mágico comenzó a aparecer entre sus palmas. En un momento, dirigió las manos y la luz, cada vez más intensa, hacia el enorme monstruo. «Yo me ocuparé de esta zona», dijo Fiona a los soldados. «Estupendo, iremos al otro lado entonces», respondieron rápidamente y fueron a defender la otra línea. Quemaban y quemaban los cadáveres de los demonios y parecía que aquel no tenía fin. Fiona caminaba por el campo de batalla y pensaba en cómo podría completar rápidamente esta tarea y ayudar en la batalla. De repente, bajo el cadáver de un demonio, vio el cuerpo de un niño que yacía inmóvil. «¿Es un niño?», dijo Fiona sorprendida y apenas audible. «¿Debe de tener mi edad?», susurró Fiona arrodillándose y mirando al niño que tenía delante. A juzgar por su ropa, no era un soldado. Tal vez solo fuera un mercenario. «Descansa en paz», susurró Fiona, juntando las manos frente a ella en señal de lástima. «Tengo la mente de un adulto en el cuerpo de un niño», pensó Fiona. «No me importa morir, pero para él era diferente. Era como una flor recogida que no había tenido tiempo de mostrar toda su belleza al mundo». De repente, los pensamientos de Fiona se vieron interrumpidos por un gruñido del chico que tenía delante. Ella saltó lejos de él asustada. «¿Es un zombi?», gritó Fiona conmocionada. «Incluso los cadáveres pueden hablar», continuó la chica en su mente. «Esto es definitivamente un mundo de fantasía». En un momento, Fiona se dio cuenta de que la niña seguía viva. Utilizó su fuerza para apartar el cuerpo del demonio del niño y liberarlo. «Tenemos un superviviente aquí», gritó Fiona mientras apartaba al demonio. El niño tenía una herida en el abdomen. La chica pensó un momento y decidió que había que ponerlo de lado. Y así lo hizo. En un momento, el chico estaba tumbado boca arriba. Un par de segundos después, abrió un poco los ojos, así que estaba consciente. «¿Me oyes?», dijo Fiona con impaciencia y preocupación, acercándose a la cara del chico. «Por favor, no cierres los ojos», le gritó nerviosa. «¿Quién?», dijo el chico con voz débil, mirando a la chica que tenía delante. «Está despierto», se dijo Fiona con auténtica alegría mirando al chico. «Está consciente, lo que significa que tiene posibilidades de sobrevivir. Lo principal es llevarlo a un médico lo antes posible», pensó. Mirando la cara del chico, no se podía negar que era muy guapo. Si no fuera por esta herida, habría sido una auténtica belleza. A pesar de que Fiona no lo había visto nunca, le resultaba muy familiar, especialmente sus rasgos faciales. ¿Pero qué hacía él aquí? Fiona estaba sumida en sus pensamientos y las preguntas se sucedían una tras otra. De repente oyó un ruido y un rugido detrás de ella. El demonio se puso en pie. El niño que Fiona había rescatado abrió mucho los ojos y miró fijamente delante de él. «Peligro», salió de su boca, pero el sonido se disipó inmediatamente en el ruido a su alrededor. «Es peligroso», volvió a decir, un poco más alto, mirando hacia adelante y no a Fiona, de algún modo más allá de ella. De repente, por detrás, oyó: «¡Señora maga, huya!», gritó con todas sus fuerzas uno de los soldados que estaban detrás de Fiona, agitando la espada.
¿Qué? Se giró sorprendida la muchacha, sin esperar peligro alguno. De repente, el chico le agarró la mano con fuerza y la chica jadeó sorprendida por un momento. En ese momento, el demonio que estaba detrás de la chica levantó de repente el puño, intentando agarrarla por el otro lado y arrancarla del chico. En un par de segundos, Fiona cayó justo encima del chico al que acababa de salvar. Gracias a sus esfuerzos, el demonio fue incapaz de agarrar a Fiona. De todas partes, oí un grito de Lady Magus. «Lady Magus, ¿estás bien? ¿Se encuentra bien, Lady Fiona?» «Prepárense para atacar», dijo uno de los soldados. «Viene un monstruo hacia aquí». El gigante estaba apuntando a Fiona. Si este chico, al que Fiona había salvado unos minutos antes, no los hubiera echado a un lado, la chica habría muerto. Miró al chico directamente a los ojos y se dio cuenta con miedo de lo que acababa de ocurrir. Fiona pensó que el monstruo ya estaba muerto, pero resultó que estaba más vivo que nunca y se dirigía directamente hacia ella. La chica miró a su salvador y vio que el estado del chico había empeorado. Seguramente se debía a que había rodado sobre su brazo intentando salvarla. Se dio cuenta de que no podría vencer al gigante mientras tuviera que ocuparse del chico y de su estado. «Está intentando atacar de nuevo», gritó uno de los guerreros, tratando de advertir a la joven. Fiona se volvió hacia el gigante con ojos llenos de determinación. «¡Señora maga!», gritaron los soldados, pero Fiona levantó la mano por encima de ella y miró al demonio directamente a los ojos. En un instante, de sus pequeñas manos surgió un resplandor que se elevó hacia el cielo y en pocos segundos inundó todo a su alrededor. El gigante quedó bañado por esta luz. Al instante, su gigantesco cuerpo se elevó por encima del suelo, intentando resistir la magia de la niña. Un par de minutos después, su increíble cuerpo cayó al suelo. El suelo tembló con el impacto. «Estás acabado», dijo Fiona con alegría y éxito en la voz cuando vio esta imagen, todavía con confianza sosteniendo la mano por encima de su cabeza. De repente, Fiona se sintió temblorosa y mareada. Se le pasó por la cabeza que usar demasiada magia parecía ser muy perjudicial. Pero comparado con el chico que yacía allí ensangrentado, desgarrado e inconsciente, a Fiona no le pareció gran cosa, aunque la cabeza le daba tantas vueltas que tuvo que agarrarse al suelo para no desplomarse. «¿Señora maga, ¿se encuentra bien?», preguntó uno de los soldados que estaban detrás de la niña al ver que estaba un poco desorientada en el espacio. «Sí», respondió Fiona brevemente, y tras un momento añadió, «estoy mejor que él», mirando al niño que tenía en brazos y que acababa de desmayarse. De repente, Fiona bajó la mirada hacia el niño que tenía en sus frágiles brazos. En cuanto pudo echarle un buen vistazo a la cara, tuvo una idea. Sus ropas no indicaban que fuera un mercenario cualquiera, y su pelo, que era tan oscuro como el cielo nocturno. Sus ojos turquesa y gris, increíblemente hermosos. Su aspecto destacaba incluso bajo una capa de suciedad. Fiona se sorprendió al verle, porque al principio no le reconoció, ya que era mucho más joven de lo que hubiera imaginado. «¿Este chico no es el protagonista de la historia, Sigurd?», se dijo Fiona, con los ojos llenos de asombro, mientras miraba el cuerpo destrozado del muchacho que yacía sin vida a sus pies. La chica se sentó de rodillas junto al chico y no podía creer lo que se había dado cuenta unos segundos antes. Todavía faltaban 6 años para la historia original de la novela, así que ¿por qué Singer yacía inconsciente delante de Fiona en este momento? ¿Podría ser este el momento en el que se supone que se encuentra con Abel? Pero espera, no es el momento adecuado. Si realmente es el héroe que debe salvar el mundo, pensó Fiona, mirando la cara inconsciente del niño en su regazo. Entonces, su muerte significará el fin de todos los seres vivos, se dijo Fiona con horror y miedo. «Oh, vaya, parece que definitivamente soy la villana principal de esta historia», pensó la chica, llevándose las manos a la cara al darse cuenta de toda la situación. «Por favor, date prisa, llame rápidamente a un médico», gritó de repente Fiona mirando al cielo de color sangre. 2 días después, en la mansión del duque, en una elegante habitación, el médico sujetaba con la mano la frente del niño. Fiona estaba a su lado y observaba todo lo que ocurría con cautela. El médico miró al niño que yacía inconsciente en la cama y dijo, «Aunque no es una herida grave, afortunadamente la crisis ha pasado». Fiona miró al médico con auténtica admiración y preguntó con toda la espontaneidad de una niña, «¿De verdad, doctor?». El médico asintió con la cabeza en señal de confirmación y añadió, «Si ocurre algo, por favor, llámeme inmediatamente». «Por supuesto», añadió Fiona, sonriendo ante la noticia que el médico acababa de darle. Cuando el médico se marchó, Fiona se sentó aliviada en una silla junto a la cama del niño. «Hemos evitado el apocalipsis», le dijo encantada al niño, que seguía tumbado en la cama, sin mostrar signos de conciencia. Fiona siguió pensando, pero no en voz alta. «Pero, para ser sincera, no creo que reciba ningún elogio si realmente resulta ser el protagonista. Sigurd debe de tener ahora unos 14 años». Fiona inclina la cara hacia él y piensa que, aunque no tiene una historia de fondo completa en la historia original, ha conseguido algunos detalles básicos para él. Como la mayoría de los protagonistas de historias similares, su nacimiento encierra cierto misterio. Es el príncipe del imperio en el que se encuentra Fiona. Más precisamente, es un hijo bastardo secreto. Su madre era una plebeya.
Un número increíblemente grande de personas deseaban la muerte de Sigurd por considerarlo una monstruosidad. Desde su más tierna infancia siempre tuvo que vivir en peligro. Por este motivo, la madre de Sigurd intentó huir a otro país para proteger a su único hijo. La historia ocurrió cuando intentaron escapar un día en medio de una noche oscura. Les seguían, y los agresores les pisaban los talones. Su madre y Sigurd estaban escondidos en el bosque, y desde la carretera oyeron los gritos de gente con antorchas. «Sepárense y encuéntrenlos. Es una mujer joven y un niño. No pueden haber ido muy lejos», se gritaban unos a otros. Al oír esto, la madre le dijo al niño: «Sigurd, escóndete aquí», dijo la mujer señalando un lugar bajo los arbustos. El niño preguntó con sorpresa y desesperación en los ojos: «Mamá, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando?» «Estaré bien, hijo», le dijo la madre al niño, abrazándolo con fuerza. «Hasta luego», dijo la mujer abrazándolo. Unos minutos más tarde, Sigurd oyó de pronto la voz de su madre gritar: «Querido hijo», y callarse de inmediato. Detrás de él, oyó las voces de quienes les habían estado siguiendo. «El chico debe de estar escondido en algún lugar de aquí. Registradlo todo, cada rincón de este bosque», gritó uno de ellos con voz severa. La madre de Sigurd yacía muerta en el suelo. Había muerto intentando huir para salvar a su único hijo. El niño vio esta escena sangrienta. No podía moverse y no podía creer en la realidad de lo que acababa de suceder ante sus ojos. «Mamá», dijo cautelosamente Sigurd desde detrás de los arbustos a la mujer, que yacía inconsciente y no daba señales de vida. De repente, con las últimas fuerzas que le quedaban, la mujer dijo: «Sigurd, tienes que...». Y antes de que pudiera terminar la frase, su respiración se detuvo y su corazón se paró. El niño no pudo darse cuenta de que su madre se había ido. Corrió durante mucho tiempo todo lo que pudo. Después de correr tantas decenas y cientos de metros, se detuvo bruscamente y rompió a llorar. Las lágrimas brotaron de sus ojos como ríos, y un enorme vacío pareció formarse en su pecho. Esta fue la historia de cómo Sigurd se quedó solo, y así huyó a Halon, en el norte. Halon se encontraba en el rincón más alejado del imperio, por lo que sus agresores no podían llegar hasta allí. Más tarde, Abel se entera de que Sigurd es espadachín y decide tomarlo como aprendiz. Aquí termina la descripción de la infancia de Sigurd en la historia original, y es también el final de la breve historia que le contó al protagonista en la historia original. Puesto que el pasado no es más que la base de la que nace la personalidad de Sigurd, también es la base de la fantasía. Aunque, se dijo Fiona mientras se sentaba junto a la cama del niño y lo miraba, creo que el chico tuvo que haber vivido todos esos terribles acontecimientos en la realidad, pensó Fiona, observando la respiración constante y tranquila del muchacho. Al cabo de un momento, su mano se levantó, luego bajó y recorrió el cabello sedoso, liso y oscuro del chico, como el cielo nocturno. «Has pasado por mucho», susurró Fiona con pesar. «Siento mucho que hayas tenido que pasar por eso», añadió la chica unos segundos después de su primera frase. Fiona pensó en abandonar este lugar, esta finca, a su debido tiempo, pero aún así decidió que tenía que tratarle bien. «Y además, ¿no se supone que Sigurd me matará un poco más tarde?», pensó mientras se sentaba sobre la cama del chico. «Definitivamente debería hacerme amiga de él, por si acaso», decidió Fiona. «Tu hermana hará todo lo posible por cuidar de ti», dijo la chica en voz baja y añadió: «Así que sé un buen chico cuando crezcas. Si no, manténme con vida», dijo Fiona, observando los atractivos rasgos del chico que yacía frente a ella. La chica estaba tan preocupada por Sigurd que no podía dormir bien. Esto la cansó mucho y empezó a bostezar. Agotada, se tumbó en el borde de la cama donde yacía el chico y decidió cerrar los ojos durante unos minutos para descansar un poco. «Ya pensaré en todo más tarde, cuando Sigurd vuelva en sí», se dijo Fiona, y sin darse cuenta se durmió profundamente, calentada por la luz del sol que entraba por la ventana. Al cabo de un rato, oyó un ruido que la despertó. «Oh, ¿cuánto tiempo he estado durmiendo?». La chica se levantó de un salto, asustada, sin entender cómo se había quedado dormida allí mismo. Se sentía avergonzada, y además parecía como si alguien la estuviera mirando muy de cerca. De repente, la manta bajo sus brazos se tensó. Fiona giró la cabeza rápidamente y vio que Sigurd había recobrado el conocimiento y se estaba tapando suavemente con la manta, sin dejar de mirar a la chica que tenía delante. «Está despierto», se dijo Fiona. «¿Ha dormido bien? Encantada de conocerte», y sonrió al aturdido muchacho. Lo miró sin apartar la vista ni un segundo. El tipo era muy guapo, sobre todo cuando tenía los ojos abiertos. Fiona pensó en esto mientras lo miraba. Como Sigurd era todavía un niño, parecía una especie de gato malvado. Fiona quería oírle decir: «Gracias por salvarme», y pensó que el chico se sentiría libre de hacerlo, porque al fin y al cabo, él era el protagonista de la historia. El chico la miró con indiferencia y total incomprensión. Al cabo de un momento preguntó: «¿Dónde estoy?». «En el castillo de Hylon», contestó Fiona apresuradamente, mirando al chico. «¿Quién eres?», preguntó él inmediatamente sin pausa. «Me llamo Fiona, ¿y cómo me dirijo a ti?», dijo la chica con auténtica alegría en la voz.
Siger, dijo el chico con inseguridad, mirándose las manos vendadas. ¿Cómo he conseguido sobrevivir? Sonó sorprendido. ¿De verdad no recuerda cómo se revolcó conmigo en brazos? Pensó Fiona sin decir palabra. Un verdadero protagonista, ayuda a los demás incluso cuando está inconsciente. Después de un segundo, Fiona tomó la palabra. Yo te traje aquí y le pedí al médico que te curara, dijo la chica con alegría y orgullo en respuesta a la pregunta de Siger. ¿Qué? Volvió a preguntar el chico con cara de evidente preocupación. A pesar de que tenía una expresión tan extraña en la cara, a Fiona lo que más le preocupaba era su estado físico. Puede que seas el protagonista de esta historia, pero sigues siendo solo un niño. Y hay una gran diferencia entre mi imaginación y la realidad a la que me enfrento, pensó Fiona al ver cómo el chico intentaba cerrar la mano en un puño mientras estaba tumbado en la cama. Al ver las graves heridas de Siger, el sentimiento de culpa ardió como una llama en el interior de Fiona. ¿Y por qué se me ocurrió darle un pasado tan difícil al protagonista de esta historia?, se dijo mentalmente Fiona, sin apartar los ojos de los movimientos del chico herido que tenía delante. De repente, Fiona le tendió bruscamente la mano, diciendo: ¿Tienes fiebre? El chico también apartó la mano de la chica, gritando agresivamente: «¡No me toques cuando quieras!». Fiona se quedó boquiabierta. Tras un par de segundos de pausa, preguntó: «Entonces dime, por favor, ¿te duele algo?», dijo la chica con voz suave. Siger respondió no menos agresivamente que la primera vez: «Puedo cuidarme solo, así que vámonos ya». Fiona no esperó mucho para estirar el dedo índice de su pequeña mano y pinchar al chico en el costado. El chico se retorció de dolor y rabia, y Fiona ni siquiera esperaba tal reacción y simplemente se quedó inmóvil, manteniendo el dedo índice estirado. Por muy fuerte que pretenda ser un chico de 14 años, sigue siendo un niño y sus habilidades tienen un límite, pensó Fiona mientras el sol brillaba al otro lado de la ventana. Siger no podía evitar el dolor que Fiona le había causado con el dedo. «¿Qué significa esto? ¿Por qué has hecho eso?», preguntó Siger, sujetándose el costado y retorciéndose de dolor, mirando a la chica. «Ahora estás en cuidados intensivos», le dijo Fiona al chico. «Y si te duele algo, debes decírmelo inmediatamente», le dijo Fiona a Siger en tono severo e infantil. «¿Por qué ibais a hacer eso?», preguntó Siger, sorprendido. «Acabamos de conocerte, y en general, todo es muy extraño con tu comportamiento obsesivo», dijo el tipo, apartándose de Fiona y aún sujetándole el costado. «¿Qué otra cosa podría sentir por ti si me has salvado la vida?», dijo Fiona feliz y sonriente, sonriendo ampliamente al tipo. «¿De qué estás hablando? Yo no haría tal cosa...». Antes de que pudiera terminar la frase, el chico fue interrumpido por el sonido de unos pasos que se acercaban bruscos y seguros. Era Abel, que abrió la puerta de la habitación con determinación y contempló la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Fiona y Siger dirigieron sus miradas sorprendidas hacia Abel, que se quedó de pie en el umbral de la puerta y pareció congelarse allí por un momento. «Es demasiado pronto para que una niña como tú traiga hombres a casa», dijo Abel, cruzando los brazos sobre el pecho mientras miraba a Fiona y al extraño niño de la cama. «Es un niño, no un hombre», intentó argumentar Fiona en tono infantil, pero Abel la interrumpió diciendo que era lo mismo. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Fiona con calma, dándose cuenta de que Abel parecía estar de mal humor y ella tenía que intentar no empeorarlo. «Por culpa de este cabrón», dijo Abel con agresividad y se acercó al respaldo de la cama, donde el chico estaba sentado y no entendía qué estaba pasando delante de él y quién era ese hombre tan duro. «Veo que el segundo lastre ha volado mientras yo no estaba», dijo Abel sin apartar los ojos del chico. «Oh, así que yo soy el lastre número 1», pensó Fiona bromeando en su cabeza y dijo: «Le tratarán en mi habitación durante un tiempo, porque la herida es grave». Abel se apoyó desafiante en la chica y miró atentamente al chico. Al cabo de un momento preguntó: «¿Para quién trabaja?». El chico no parece un niño de estas tierras. Era realmente interesante. Fiona nunca había pensado para quién trabajaba Siger. «La fuerza mercenaria de Carl», dijo el chico, apenas audible, y apartó la mirada de Abel y Fiona. «¿Una fuerza mercenaria?», preguntó Abel al chico, sorprendido. «¿Han empezado a reclutar escoria como tú?», dijo sarcásticamente el duque, mientras miraba al chico con ojo escrutador. «Eso no es algo que debamos preguntar», se dijo mentalmente Fiona al escuchar la pregunta de Abel. La habitación se quedó en silencio. Siger no supo qué decir ante aquel comentario de un completo desconocido y continuó sentado en silencio en la cama. Fiona se apresuró a inclinarse hacia Siger, le puso la mano en la oreja y le susurró como si le estuviera contando un secreto. «Este hombre es el duque Abel Hallon». Siger bajó la cabeza. Era muy obvio que estaba pensando en las palabras de Fiona. «¿El duque?», se dijo el muchacho. «¿Intentará matarme este duque?», se preguntó. «Oh...». El chico siguió divagando en sus pensamientos, hasta que de repente el dedo de alguien le pinchó en la frente. El chico salió rápidamente de sus pensamientos y le dijo en tono severo y disgustado a Fiona, que tenía el dedo delante de los ojos, que dejara de tocarle inmediatamente y mucho menos de pincharle.
Solo te digo que no te pongas nervioso, le dijo Fiona al chico, mientras Abel observaba tranquilamente desde la barrera. Fiona miraba a Sigurd y pensaba que debía estar obsesionada con él, si esa faceta suya también la tenía. De repente alguien le cogió la cabeza con firmeza y sus pensamientos se disiparon rápidamente. «Ena, te lo dije, es demasiado pronto para eso». Era la mano de Abel, que inmediatamente levantó a Fiona, protegiéndola del chico. «Pero si es solo un niño», dijo Fiona en tono argumentativo. Últimamente, Abel lleva a Fiona en brazos como lo hacía ahora. Todos los criados de la finca admiran esta foto y murmuran que parecemos padre e hija. Fiona había oído esta comparación muchas veces. Ambos tenían el pelo plateado como la nieve. No era de extrañar que todos a su alrededor dijeran que parecían padre e hija. ¿Puede quedarse aquí hasta que mejore?, preguntó Fiona mirando a Abel con sus sinceros ojos infantiles. «Es la primera vez que pides algo», dijo Abel en tono serio, mirando a la niña. Ella parpadeó un par de veces y dijo: «Sí, pero no quería nada especial». «No me gusta lo que pides», dijo el duque bruscamente y con calma. Tras unos segundos de pausa, añadió: «Pero vale, estoy dispuesto a darle una habitación a petición suya para que pueda recuperarse en paz». «Vaya», exclamó la pequeña Fiona, estupefacta. «¿Le vas a dar su propia habitación?» «¿Qué? ¿Pensabas quedarte en la misma habitación con él?», preguntó Abel, y Sigurd los miró atónito. «¿Qué te pasa?», gritó Sigurd mirando a Fiona. «¿Qué tal estás de dinero, jovencita?», preguntó a la chica con sorpresa y prejuicios. Aunque acababan de conocerse, Fiona podía sentir que él realmente la odiaba. Aunque ella no se había criado en el lujo, pero no había razón para contárselo, ni por qué estaba aquí ahora. Todo lo que tiene que hacer ahora es crecer sano y salvo hasta convertirse en un hombre adulto, enamorarse del protagonista y salvar el mundo. Y, por supuesto, Fiona está decidida a seguirlo con auténtico amor. Abel llevaba a Fiona en brazos por el largo pasillo de la mansión como si fuera una niña pequeña. «Trabajaré más duro», dijo Fiona, agradecida por la ayuda de Sigurd. «Está bien», dijo Sigurd, «ya estás haciendo bastante». Fiona se sentó en su fuerte brazo y pensó que el tono de Abel era el mismo de siempre, pero su actitud era diferente, no la misma de siempre, de algún modo más suave. En general, no dejaba de preguntarse qué sentía realmente por ella. Si sus intenciones eran buenas, Fiona esperaba que no la echara. Abel vio la preocupación en los ojos de Fiona, la miró durante un par de segundos y le preguntó: «¿Qué le preocupa a una niña tan dulce?». «Todas las personas son tan complicadas», respondió Fiona con pesar a la pregunta del duque. Sigurd estaba tumbado en la cama y ni siquiera podía cerrar los ojos. El único pensamiento en su cabeza era: «Tienes que sobrevivir, Sigurd». Se puso de lado en la cama y pensó, tratando de cerrar los ojos: «Calla, mi madre se preocupó por mí hasta que murió», se dijo a sí mismo. «Tienes que sobrevivir», sonó la voz de su madre en su cabeza y pudo ver de nuevo su mano ensangrentada acercándose a su cara. Era como si estuviera de nuevo en el bosque donde había cogido por última vez la mano de su madre y donde las lágrimas saladas habían corrido como ríos por las mejillas de su infancia cuando ella murió. Estas palabras se clavaron en su memoria como una maldición. Sigurd empezó a recordar su viaje. Tal y como le había pedido su madre en los últimos momentos de su vida, se dirigió a un lugar seguro. En aquel momento, ese lugar era el norte. No tenía dónde vivir ni qué comer, pero en cuanto terminó la amenaza contra su vida, no tuvo que preocuparse por ganarse la vida. Por suerte, le permitieron hacer pequeños trabajos para una unidad de mercenarios, y solo gracias a esto no murió de hambre. Aunque esta vida no podía llamarse despreocupada. Un día, el jefe del mercenario llamó agresivamente al chico para que se acercara, a lo que él respondió que no podía acercarse porque ya tenía una tarea para lavar el suelo inmediatamente. «Cachorro, ¿quieres decir que mis palabras no son nada para ti?», le dijo el patrón al chico, despectivamente, y alargó la mano para agarrarlo por la ropa. «Y es entonces», continuó sus palabras el agresivo y maleducado hombre. «¿Y fue entonces cuando te di cobijo cuando casi te mueres de hambre en la calle?», dijo el hombre, agarrando al chico por el cuello y zarandeándolo. En un par de segundos, tiró el cubo de agua, que era el doble de grande que el de Sigurd, al suelo, derramando todo lo que llevaba el chico. «No me cabres», gritó con fuerza el hombre mientras golpeaba el cubo con todas sus fuerzas. Los mercenarios golpearon duramente a Sigurd. Pronto su cuerpo se cubrió de cicatrices que ni siquiera tuvieron tiempo de curar. «Tengo que sobrevivir», se dijo aún entonces, como si pidiera maná al cielo. Pero, ¿por qué tenía que sobrevivir? Todos los días le gritaban desde todas partes que era un cabrón inútil, así le llamaban los mercenarios. A menudo se sentaba en el frío suelo del granero, lleno de golpes, cicatrices y magulladuras. Se sentaba allí y se preguntaba por qué tenía que sobrevivir. Sigurd siempre se ha sentido muy solo desde que perdió a su madre, y tumbado en el frío suelo del granero, pensaba a menudo en ello. A menudo imaginaba lo maravilloso que sería que al menos una persona en todo el mundo se preocupara de verdad por él. Y en general, si su vida verdaderamente miserable valía algo. Con el tiempo, los mercenarios comenzaron a asumir la defensa de la propiedad de Halon. Luchar contra monstruos era muy peligroso, pero aún así daba buen dinero.
Los mercenarios no le dieron a Siger armas adecuadas. Tuvo que conformarse con lo que encontró en el campo de batalla, la espada de otra persona. Una de las pocas cosas realmente útiles de esto era que, al arriesgar su vida, Siger se endurecía y se hacía más fuerte. Sosteniendo su espada ensangrentada, Siger no podía creer que acababa de sobrevivir a una pelea con un monstruo. Pero las cosas no siempre iban tan bien como él quería. Oímos desde un lado que nos estaban haciendo retroceder. Los monstruos les respiraban en la nuca, mientras Siger y los mercenarios intentaban retirarse. De repente, uno de los mercenarios miró a Siger y le gritó: ¿Qué haces ahí? De repente, uno de los mercenarios miró a Siger y le gritó: ¿Qué haces ahí, cabrón lento? En un momento, el mercenario agarró al chico y le dijo: Bueno, si eres tan inútil, puedes ser mi escudo humano. Y con todas sus fuerzas arrojó al niño al abismo en dirección a los monstruos. Y salió corriendo. Siger miró con sus ojos vacíos al delincuente que huía y se dijo: «Tienes que sobrevivir. ¿Tienes que sobrevivir?», repetía el chico una y otra vez, mientras los monstruos le rodeaban por todos los lados del campo de batalla. No pudo evitar seguir luchando solo. Pero por mucho que sus habilidades mejoraran, no era suficiente. En un momento, Siger cayó de rodillas y una mancha sangrienta empezó a formarse bajo él. El monstruo alargó la mano y le arrojó la espada, arrebatándole su última oportunidad de salvación. Siger permaneció tendido en un charco de sangre, apenas respirando. No había nadie a su alrededor, salvo monstruos que se arrastraban por todos lados. ¿Esto es la muerte?, pensó Siger en silencio mientras yacía allí, usando sus últimas fuerzas para pensar. Bueno, si lo es muy tranquilizador, dijo, cerrando los ojos. Lo único que Siger lamentaba era estar muriendo por semejante basura. Si iba a morir ahora, querría morir por otra persona, por alguien como él, alguien que necesitara ayuda tanto como él. Este deseo fue causado por el hecho de que en ese momento nadie le había ofrecido a Siger una mano amiga. Y él realmente la necesitaba. Por eso quería ayudar a alguien. Aunque es ridículo desear que otros vivan mejor que él. Es debido a tales pensamientos que él muere primero. Pero quiere creer que sus esperanzas no son en vano. En algún lugar en la distancia, en la oscuridad, Siger vio una fuente brillante de luz. Tal vez se estaba convirtiendo en esa fuente. Aunque ahora es definitivamente imposible. Alguien desde la oscuridad pasó una mano por su cabello. Siger definitivamente lo sintió, y fue tan suave que sintió lágrimas. Entonces abrió los ojos por un momento y vio un brillante cielo carmesí sobre él. Unos segundos después, sus ojos se cerraron y se hizo el silencio en todas partes. Una luz cálida brilló sobre Siger. Abrió los ojos y miró hacia adelante. Intentó comprender, pero no conseguía saber dónde estaba. A su alrededor había una habitación luminosa, limpia y evidentemente muy rica. Miró a un lado y se asustó. Había una niña muy mona sentada en el lado de la cama donde parecía estar tumbado el niño. «Es una niña», susurró Siger asombrado al ver que la niña de pelo rubio se quedaba dormida con los brazos cruzados. El niño no podía apartar los ojos de la imagen. Era la escena más apacible que había visto en su corta y dura vida. Sobre la mesa había diversos manjares y delicioso té en hermosos y caros platos. «¿Cómo está tu herida?», llegó la voz de Fiona, que tendió la mano a Siger y añadió: «Déjame comprobar si está bien», mientras tocaba al chico, terminando su frase. «Te he dicho que no me toques cuando quieras», respondió el chico a Fiona, todavía agresivo, apartando la mano de ella como si le hubieran escaldado. Qué difícil era ver ahora al protagonista en él. Fiona apenas podía preguntarle su nombre, y mucho menos acercarse a él. Fiona parecía molesta por su reacción. «Si te duele algo», le dijo Fiona al chico tras una breve pausa. «Pero no quieres decírmelo. Díselo al médico, por favor, ¿vale?», le preguntó la joven. Siger miró a la chica y le dijo: «Pareces muy rara». «¿Qué?», volvió a preguntar Fiona, mirándole boquiabierta y con los ojos muy abiertos. «Me mira como si fuera una criatura rara y loca», se dijo la niña mientras sostenía la taza entre sus manitas. «¿Por qué se preocupa tanto por mí?», preguntó el chico en tono cortante, y añadió en un momento con un deje de sarcasmo en la voz: «¿Es esto compasión de una señora que no ha visto un problema en su vida?». «¿Te parezco un gatito abandonado o un perro al que hay que cuidar con compasión?», dijo el chico en el mismo tono despectivo. Fiona lo miró con sus ojos sinceros y dijo: «No, no lo es». Siger parecía pensar que ella era pariente cercana de Abel. Eso significaba que la veía como una dama noble y protegida, que no sabía nada de este mundo ni de los males que existían en él. «Debe de estar enfadado por tener que depender de una chica así», pensó Fiona en silencio, sosteniendo su taza de aromático té. Al cabo de un momento, dijo en tono tranquilo: «No tengo tales intenciones». «Si no es así», dijo Siger, «¿por qué estás siendo tan amable conmigo?». Por supuesto, Fiona pensó que acercarse a él podría ser muy útil en el futuro. Lo pensó mientras se llevaba la taza de té a los labios. Sin embargo, por ahora, su afecto genuino por este hombre llamado Siger seguía siendo importante. Esto fue lo que pensó mientras tomaba un sorbo de té y dejaba la taza sobre el platillo. «¿No basta con querer ayudarte?», preguntó Fiona, rompiendo el silencio que se había hecho en la sala tras el último comentario de Siger. «¿Recatar a una persona que acabas de conocer sin ninguna razón objetiva?».
preguntó Siger, mirando incrédulo a Fiona, que estaba sentada frente a él al otro lado de la mesa. Sí, respondió rápidamente la chica y añadió, quizá tú también tuviste esos pensamientos alguna vez. El chico parecía confuso. Al cabo de un par de segundos dijo, yo, no, y luego dijo resueltamente y de nuevo con sarcasmo en la voz, solo los niños ricos como tú viven con pensamientos tan ingenuos en la cabeza. Estaba empezando a molestar a Fiona. En realidad, ella también estaba ayudando en la batalla. Escucha, no soy solo una señora que se queda, dijo Fiona, quedándose a medias cuando alguien llamó a la puerta. Adelante, dijo Fiona, y un momento después, al ver al doctor, añadió, ¡Oh, doctor! ¿Es usted? El médico sonrió y preguntó amablemente, ¿también está usted aquí hoy, Lady Fiona? Como era de esperar, se lleva usted muy bien con sus compañeros, añadió el médico cariñosamente, mirando a Fiona y al niño sentado detrás de ella en la mesa. El doctor sacó su bolsa con material médico. Siger se colocó frente a él sujetándole la camisa y Fiona se puso a su lado. Como una niña pequeña, miraba detrás de él. «Puedes irte», le dijo el chico con firmeza a la chica, a lo que ella respondió que le gustaría ver cómo cicatrizaban sus heridas. Siger burlonamente le dijo, si no te desmayas solo con ver esas heridas». Fiona contestó sonriendo, «Bueno, intentaré hacer un esfuerzo para aguantar de alguna manera». Y siguió mirando al tipo, pensando que ya había visto imágenes terribles, como una pila de cadáveres en el campo de batalla. El tipo permaneció impasible, y luego, en voz baja y ligeramente irritado, dijo, «Vete ya, no puedo hacer el vendaje porque estás aquí de pie». El médico sonrió ligeramente al oír este diálogo, y al cabo de un momento, Fiona contestó, «Vale, bien, me voy», y se marchó. Fiona se quedó de pie al otro lado de la puerta, apoyada en ella y preguntándose si Siger estaba en la edad en que le daba vergüenza desnudarse delante de ella. Al cabo de un momento, se apartó de la gran puerta, caminó despacio por el pasillo y pensó que esta faceta suya también podía ser muy agradable. «Vale, volveré más tarde», dijo la chica en voz baja y siguió caminando. En la habitación iluminada por el sol, el médico examinó al chico. «¿Sentiste algún dolor anoche, Siger?», preguntó el médico con suavidad y calma, sacando una venda de su equipo médico y desenrollándola. «No», dijo el chico y se llevó las manos a los botones de la camisa. «Todo estaba bien», añadió, quitándose por completo la camisa y mostrando al médico su cuerpo lleno de cicatrices y magulladuras.